Sin reflexión caminamos a ciegas y creamos consecuencias no deseadas. Recibimos en nuestros estudios Onda Cero La Palma a Sergio Matos, diputado del Partido Socialista en el Congreso. Señor Matos, buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por haber accedido. Bueno, señor Matos, la verdad que llega a usted a nuestros estudios Onda Cero La Palma en un momento en el que la actualidad política está bastante candente, sobre todo porque, bueno, podemos decir que prácticamente toda España, yo creo que ha estado muy pendiente de lo que ha estado sucediendo en la comunidad autónoma de Cataluña. Después de 7 años, pues sabe usted que el señor Puigdemont anunció que volvería y finalmente volvió, eso sí, sin ser detenido. Se paseó brevemente como Pedro por su casa y dio un corto pero intenso discurso cerca de ese Arco del Triunfo en Barcelona, ¿no? Arco del Triunfo que incluso me suena como algo metafórico. De repente, señor Matos, somos testigos de cómo el señor Puigdemont hace ese acto o ese auténtico espectáculo de escapismo, yo lo describiría así, y esta mañana además ya leíamos que el abogado de Puigdemont había afirmado que su cliente se encontraba ya fuera del Estado español. Yo le pregunto si usted considera que el señor Puigdemont se ha podido burlar del Estado español, se ha podido burlar incluso de las autoridades españolas. No, yo creo que no creo que se haya burlado. Yo creo que eso, pues más teatro, una farsa. Ha hecho una farsa porque se había comprometido en ir al Parlamento a tomar posesión, por como diputado que es de la sesión parlamentaria en la que ayer el presidente Illa fue nombrado presidente, vino a reventar una causa democrática en la que no estaba de acuerdo y a lo que estamos acostumbrados en este caso con el señor Puigdemont. Se ha reído de sus votantes, se ha reído del pueblo catalán y también se ha reído, lo que es peor, de los Mossos de Escuadra, lo cual yo creo que una de las entidades más representativas y más respetadas por el pueblo catalán son los Mossos, porque actúan en diferentes ámbitos, tienen grandes competencias los Mossos en Cataluña de hace años y creo que el señor Puigdemont ayer lo que ha hecho es pues ese teatro y esa farsa que ahora pues veremos qué consecuencias tiene para ese mozo que lo ayudó a escapar y tiene consecuencias para esa persona y también, pues por supuesto, el no ser valiente y cumplir, porque las personas que estuvieron en su momento detenidas y encarceladas de los diferentes ámbitos durante el proceso ya pues han cumplido, pero el señor Puigdemont es una de las personas que hoy por hoy pues es una persona que ha venido, se ha fugado de nuevo y no creo que esta ley de amnistía que tanto ha costado llegar a ella, pues ahora cumpla esos parámetros, con lo cual yo creo que ayer lo que hubo fue una farsa, una mentira, y una vez más del señor Puigdemont, vuelvo a repetir, y no creo que a mucha gente de Junts y de sus votantes le haya gustado el que le genere ilusión de que su presidente vuelva y haya hecho lo que hizo ayer con tanto bombo y platillo. Y que también te digo, yo creo que en los próximos días esto ya será otra cosa y lo importante es que ahora mismo el PSC con ella en la cabeza va a formar gobierno. En estos momentos creo que están pasando las carteras y lo importante es que ahora mismo, después de estos años, hasta hace 7 años, todo lo que pasaba en Cataluña, pues ahora se abre un nuevo ámbito de esperanza en Cataluña y que habrá que seguir trabajando pues por las especificidades que tiene la propia región y por todo el trabajo. Yo creo que ella cumple ese perfil porque ya lo ha demostrado a nivel nacional y creo que ese es el camino de la esperanza para Cataluña y que se abra un nuevo ámbito para la región. ¿Usted cree que, por ejemplo, teniendo en cuenta que el viernes pasado, por ejemplo, la militancia de Esquerra avaló con ese 53,5% de los votos el pacto entre Esquerra y el PSC, por ejemplo, las juventudes de Esquerra hablaban de un sí crítico a la investidura, pero también dudando de la diligencia del señor Illa a la hora de cumplir este acuerdo de investidura? Yo no sé si este pacto, a lo mejor usted considera que pueda traer ciertas consecuencias negativas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo ve usted? No lo creo. Yo creo que también Esquerra apoya al Ejecutivo de Pedro Sánchez y al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y de Sumar y de Yolanda Díaz. Y a mí lo que sí me sorprende muchas veces cuando hay primarias, pues cuando se gana, pero que ya digan un sí crítico. Oye, dejen trabajar. Es que parece que ahora la inmediatez en la sociedad que vivimos, y en este caso a nivel político, tiene que ser el ya. Y muchas veces hay mucho ruido alrededor y sí te puedo asegurar que se trabaja, y se trabaja bastante. De hecho,
desde que Pedro Sánchez es presidente, estamos hablando finales de noviembre, vino el puente de la Constitución, vino las Navidades, por decirlo de alguna manera, la activación del gobierno y las propuestas desde los diferentes grupos políticos, en el caso del Partido Socialista, se han presentado 117 iniciativas en este periodo de sesiones. Y todavía queda mucho trabajo por delante. De hecho, queda una ley de desperdicio en la cual yo soy ponente, que esperemos que se quedó paralizada ante un mandato que espero que esté aprobada a finales de año. Y todo es negociación, y más en estos ámbitos. Pero muchas veces el ruido de los conflictos, desde Begoña Gómez, desde el Tribunal Superior de Justicia, que después de aprobarse ahora están viendo quién es el presidente, todo ese ruido muchas veces tapa el trabajo real de la política, que es los beneficios para los ciudadanos. Ley de paridad, los agentes forestales y bomberos forestales son agentes de autoridad desde que se aprobó la ley, y en un año pues las diferentes comunidades autónomas tendrán que ponernos en vigor también en cada una de las comunidades. Y yo creo que en este sentido, el 60%, el famoso 60% para Isla de La Palma, que se estuvo trabajando durante todos estos meses, que iba a ir en una ley, después ya se decidió poner en la ley del tema de Ucrania, que era donde estaba, y se había quitado para poner una ley para mantenerlo. Ahora todo es negociación. Pero sí creo realmente, y créeme cuando lo digo, que el ruido muchas veces tapa el trabajo que se hace, la labor política, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, que en este caso es el Congreso, se tapa muchísimo. Seguramente mucha gente no sabría que la Ley de Enseñanzas Artísticas está aprobada desde hace 2 meses, y muchas veces es a toque de móvil, a toque de like, a toque de me gusta, a toque de un vídeo, y la política es otra cosa. La política es otra cosa, y lo que hay que hacer es trabajar, y sobre todo no tener parálisis, y tener esperanza, tener futuro en los diferentes ámbitos en los que uno se mueve, y en lo que uno son responsables políticos, y tratar de cumplir. Y voy al principio de la pregunta. Dejen trabajar ahora al Parlamento. De hecho, Esquerra no está dentro del gobierno, y seguramente será incisivo en aquellos acuerdos que no se cumplen. Pero hay que tener en cuenta que el Ejecutivo de Cataluña ahora tendrá que trabajar. Y no creo que eso afecte, porque todos los presidentes de comunidad autónoma, sean del Partido Socialista, del Partido Popular, por supuesto, o sean nacionalistas, siempre defienden a sus comunidades autónomas. Y ella tendrá que defender a sus comunidades autónomas en algunos aspectos. Y en otros habrá que negociar. Y creo que en este caso el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez ha sabido trabajar con Cataluña. Quiero recordar el 1 de octubre, las calles en Barcelona, en muchos sitios, de cómo se trató el tema. Y no olvidemos que el Partido Socialista apoyó el artículo 155. Ahora estamos ya en otro momento. Y la política no es la misma de los años 90, ni de los años 80, ni de la transición. Y la política y el mundo va cambiando. Y cuando me refiero al mundo es que España tiene que mirar más allá también de sus fronteras. Europa también está cambiando. Y en este sentido yo creo que no va a afectar, y si afecta, pues ya se verán las consecuencias. Pero ahora se abre un momento de esperanza para Cataluña. Habrá un diálogo, incluso yo creo que podría ser hasta más fluido, en la búsqueda de negociaciones y de nuevos aspectos que se abren entre el gobierno central y en este caso el gobierno catalán. Pero el gobierno central está abierto a las otras 17 comunidades autónomas. En el caso de todos esos proyectos, de todas esas leyes en las que usted al principio de su intervención decía que se han ido trabajando, obviamente se pueden ver eclipsadas, por supuesto, señor Mato, cuando, por ejemplo, el juez instructor de la causa del proceso, el señor Pablo Llarena, pues le pide tanto a los Mossos de Escuadra como al propio Ministerio del Interior que informen sobre ese operativo policial planificado para la detención de Carles Puigdemont. Claro, cuando nosotros leemos esta solicitud o esta petición del señor Llarena, nos preguntamos dónde está el señor Grande Marlaska, dónde está el señor Pedro Sánchez, y si en algún momento a lo mejor el Ejecutivo tiene pensado dar un paso al frente y pronunciarse al respecto. Bueno, yo no sé si el Ejecutivo dará un paso al frente. Lo que solamente es si el juez les ha pedido información, seguramente la darán, lo más probable, porque hay que tener también clara la separación de poderes en este país, que muchas veces hay quien las quiere mezclar, y cuando les toca gobernar las mezclan tanto que las confunden. Estamos hablando de que en su momento hubo una policía patriótica aquí en contra de lo que marca las leyes. Pues si el juez Llarena ha solicitado eso a los Mossos, también es verdad, hace menos de 24 horas. Yo creo que en este sentido, en el caso de que al Ministerio le llegue cualquier tipo de solicitud de información, pues el Ejecutivo tendrá que responder.
ya sea públicamente o mandando esa información al juez Llarena. Yo creo que en este sentido, y también hay que ver las competencias que tienen cada una de las fuerzas de seguridad del Estado, desde a nivel autonómico como OSO, Guardia Civil y Policía Nacional, y en este caso, por lo que todo el mundo dice, quien se había encargado de todo este operativo eran los Mossos, y la ayuda era si se solicitaba tanto Guardia Civil como Policía Nacional. Yo creo que las competencias hay que tenerlas también claras en este tipo de situaciones, como en cualquier otro. Como en cualquier otro hay que tener las competencias claras. Y estoy convencido que el Ejecutivo, si no sale públicamente el señor Marlaska, el presidente, seguramente estoy convencido de que responderán al juez Llarena a esa petición que les ha solicitado en el día de hoy. Usted sabe perfectamente, señor Matos, como diputado socialista, como militante del Partido Socialista, que tenemos un expresidente del Gobierno de España bastante crítico con esta situación. A mí me gusta siempre darle voz a todas esas voces disonantes dentro del propio partido, porque además yo creo que es bastante enriquecedor que dentro de un mismo partido, ya no solo que vengan las críticas de la oposición, sino que dentro del propio partido se produzcan esas críticas. Le estoy hablando del señor Felipe González, porque yo, por ejemplo, leía el otro día unas declaraciones del señor González diciendo que la ley de amnistía era básicamente pedirle perdón a los que han incumplido las leyes y que él no está dispuesto a pedirle perdón a quienes no han defendido la Constitución. ¿Realmente a qué nos obliga la ley de amnistía? ¿A pedirle perdón, por ejemplo, al señor Carles Puigdemont en caso de que lo hubiésemos detenido? Porque, claro, él alegaba, por supuesto, que sería una detención ilegal, una detención arbitraria, pero también se olvidaba a lo mejor de esa declaración unilateral de independencia de Cataluña, o el día, por ejemplo, también que salió escondido en un maletero. Yo, en esta ocasión, este acto de escapismo, no sé cómo lo habrá hecho, todo apunta a que a lo mejor ha sido en un vehículo blanco. No creo que haya cogido un globo terráqueo, porque no me parece el señor Puigdemont una persona de altura. Pero bueno, todo queda por ver. Pero claro, también es cierto que si hablamos, por ejemplo, de ese salto o de esa patada que le ha dado a la Constitución, si nosotros recordamos ese artículo 155, al que usted hacía referencia también hace un momento, poco menos que para el señor Puigdemont, era también ir en contra de los derechos y de las libertades de los independentistas en Cataluña. Entonces, al final aquí estamos en una situación bastante paradójica. Por eso le digo, realmente, ¿qué significa la ley de amnistía en este país? La ley de amnistía no es pedir perdón, no se lo va a pedir perdón. Es que ante unas cuestiones que durante el proceso pasaron, no sean condenables. De hecho, los tribunales han dicho que la malversación no entra dentro de la ley de amnistía. Yo creo que el señor Felipe González, que tiene experiencia en pactar con catalanes, y repito, eran otras épocas y se pactaba igual y otros tipos de competencias. El señor Aznar también pactó. Es verdad que era la primera vez que se declaraba unilateralmente la independencia de Cataluña, pero de aquellos barros llegan estos lodos. Yo creo que todos estos políticos con experiencia, y es cierto que el Partido Socialista lo rico que tiene es que todo el mundo opina, incluso políticos que están en gobiernos actuales como es el señor Lambán, que son políticos en la actualidad como Lambán o el señor García Paje, y no pasa nada, porque el Partido Socialista es abierto, pero también hay que ver cada situación histórica y política. Y la ley de amnistía no es pedirle perdón a nadie, es que ante una situación, porque no hay que olvidar, que yo creo que el señor Felipe González lo ha olvidado, que la ley de amnistía beneficia a policías, a guardias civiles, a mozos, a profesores y a gente de la sociedad civil que tienen nombre y apellido, pero no salen en las portadas, ni ponen retweet, ni ponen redes sociales. Más de 300 y pico personas están metidas, se pueden beneficiar de esa ley de amnistía. Con lo cual, dejemos de ver a esas supuestas personas de grandes alturas y veamos dejemos ver el ruido y veamos la parte importante de la amnistía. Porque no creo que una ley de amnistía se hubiese hecho para 1, 2 o 3 personas. Se hace porque lo que pasó en Cataluña en 2017 y después del 2017, durante aquella declaración de independencia que duró 2 segundos, pues había mucha gente metida. Mucha gente con nombres y apellidos y familia, pero que no salen en las portadas de los periódicos. Y creo que no es pedirles perdón, es buscar soluciones a un conflicto que se viene sucediendo durante décadas. Cuando digo décadas, son décadas, y si no hay que tirar de hemeroteca, porque las mismas pretensiones que tenía el señor Pujol y los trabajos que hizo el señor Pujol llegan a estos barros.
Lo que está claro, señor Matos, es que si esa ley de amnistía consiste, por ejemplo, en amnistiar los delitos del pasado y crear también un clima de reconciliación política, evidentemente este modus operandi del señor Carles Puigdemont, desde luego, no da ningún tipo de ejemplo. Efectivamente, pero estamos hablando de Carles Puigdemont. Efectivamente. Y creo que ayer se vieron muchas caras en el Parlamento de gente de Junts, que vienen de CiU. De hecho, Artur Mas, me imagino que se habrá quedado muy decepcionado de haberlo acompañado hasta el Arc de Triunfo y después llegar solo allí y esperar ver a su líder y no verlo. Creo que se habrá quedado mucho decepcionado. Y estoy convencido que la gran mayoría de los Mossos de Escuadra y de gran parte de la sociedad catalana que lo veían como un líder, ayer se sintieron decepcionados con, una vez más, una persona cobarde. ¿Usted en algún momento de la votación para la investidura del señor Salvador Illa temió algún tipo de sorpresa, algo inesperado que a lo mejor pudiese cambiar las tornas? Porque fueron 68 votos a favor, 66 en contra. Lo temíamos todos porque incluso hubo una parálisis mientras se estaba buscando, mesas de negociación, reunión de la mesa, reunión con portavoces, reunión de la... Y fíjense hasta qué punto llega Esquerra, que es un partido bastante independentista, que dijo que no, que ya está bien, ya está bien. Yo creo que... Te lo decía antes fuera del micrófono. Sí. Esto puede que dure una semana, 2 semanas, más allá de que salga estos días entrando, desayunando en su terraza en Waterloo, pero esto va a ser lo que va a ser. Tiene ese ruido y tiene ese ruido. La gente en Cataluña lo que quiere ahora es poder gestionar, gobernar y seguir mirando hacia el futuro. Y yo creo que el otro día fue claro, y es evidente que en cualquier momento se puede haber roto la baraja por cualquier lado, igual que se intentó romper cuando se aprobó la ley de amnistía por parte de Vox, que empezaron a gritar dentro del hemiciclo para reventar el pleno, y no se reventó. Yo creo que los demócratas tenemos que tener claro ya que las instituciones están para respetarlas, buscar soluciones a los momentos políticos que nos tocan vivir, y que te puedo asegurar que en este año que llevo, en menos de un año ha habido bastantes momentos históricos y que afortunadamente pues han salido para adelante. Y es evidente que ayer, pues fíjate tú que vino a ser declarado presidente a las 6, 7 de la tarde. Son muchas horas. Y esa hora y media de parálisis, pues sí, que a uno le tensiona en el sentido de que qué va a pasar. Pero si no hubiese dentro de un par de días hubiese habido otra proclamación, y no creo que el señor Puigdemont en ese caso hubiese tenido la valentía de entrar otra vez en la frontera española. Vamos a darnos un paseo en esta ocasión por el archipiélago canario, que también por supuesto que nos interesa. Estamos en la isla de La Palma, estamos en Canarias y hay muchos temas también de los que podemos hablar. Dejamos aparcado ahora el tema de Cataluña porque me gustaría saber sobre todo cómo ha vivido el Partido Socialista el tema de que la reforma de la ley de extranjería pues no haya podido salir adelante. Estamos hablando de ese artículo 35 que abogaba pues por un reparto justo, equitativo de personas, de menores, migrantes no acompañados. Pues realmente ante este hecho, ante este fenómeno migratorio que nosotros estamos viviendo en el archipiélago canario, nosotros escuchábamos también al señor expresidente del Gobierno de Canarias y actual ministro del Ejecutivo del señor Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres, decir que era un día triste para España, un día triste para el archipiélago canario. Pero claro, cuando hablamos al mismo tiempo con el señor Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, nos dice que bueno, que el Gobierno de España realmente no ha dado un duro y que ni siquiera tiene ni un plan A ni un plan B. Entonces, ¿cómo está afrontando el Partido Socialista este reto? Me explico. ¿Tiene alguna hoja de ruta para poder atajar esta situación? O, como nos decía el señor Fernando Clavijo, Madrid piensa que este problema solamente afecta a Canarias y tenemos la sensación, nos decía, de que nos han dejado absolutamente solos. Yo creo que el señor Fernando Clavijo que se tiene que hacer la pregunta de con quién está sentado al lado en el Parlamento de Canarias. El señor Fernando Clavijo sabe que hasta última hora se estuvo negociando el inicio de la reforma de este artículo 35 para después seguir trabajando sobre él. Y lo que tiene que tener el señor Fernando Clavijo claro es que hasta última hora se estuvo trabajando y que sus socios de gobiernos en Canarias, en Madrid, votaron en contra. No se abstuvieron. Con la abstención del Partido Popular hubiese salido. Entonces, no es que tengamos que tener un plan A, un plan B, un plan C o un plan Z, porque planes tenemos. Pero cuando te sientas a negociar, habla, y el señor Ángel Víctor Torres y el señor Fernando Clavijo se sentaron con todos los grupos. Con todos los grupos políticos. No sé si con alguno no, pero estoy convencido que con todos. Con todos los grupos del arco parlamentario del Congreso. Y con tu socio de gobierno, al que tienes al lado en el Parlamento de Canarias, bueno, a la derecha, su partido vota en contra, hay que hacérselo ver. Y es cierto, fue un día muy triste.
Y para los diputados canarios, y estoy convencido que para todos los que vivimos este problema cercano y de todas las ideologías, el verte que tus compañeros en otras regiones cierran el grifo es triste. Y no creo que sea una cuestión de dinero, porque el tema es cambiar ese artículo para decir, oye, vamos a hacer un reparto equitativo, pero de 6.000 menores que digan que 397, que haya consejeros de comunidades autónomas del Partido Popular que no visiten centros de menores porque los confunden con los CIES, que son los centros de de inmigrantes, de internamiento de inmigrantes, que son para personas mayores, malos. Y estamos hablando de menores. Menores que en muchas ocasiones salen, la gran mayoría, por situaciones de hambre, de guerra, de cambio climático, que son consecuencias históricas en la región, consecuencias del expolio que se ha venido produciendo, consecuencias del abandono que hemos tenido desde el primer mundo de esas regiones, y que se suben, como bien decía mi compañero Lugo Andrés, en una patera a viajar. No sé si viste ayer la portada del diario de Aviso. Pues eso, aquí llegan unos cuantos, no sabemos los que se pierden por el mar. Entonces, planes sí hay, lo que no hay es compromiso político. Y da tristeza que la insolidaridad de levantar la mano en un caso como este, da tristeza, pena y los golpes en el pecho para otros momentos. Porque estamos ante una situación en Canarias que creo que entre todas las comunidades se puede resolver y que el gobierno pondrá la financiación. Pero lo que no puede hacerse es decir que no hay un plan B, que Madrid me ha dejado solo. No. Dile a tu compañero de... Y después lo otro era que no aceptaron las propuestas. Es que era aprobar para después iniciar todo el trámite. Y en ese trámite se hubiesen podido, y así lo sabe el Partido Popular, y así creo que también lo dejó claro el ministro Torres. Y yo lo que creo que con esto hay que tener más alturas políticas y menos palabrería. Porque tenemos un problema en Canarias, lo vamos a seguir teniendo históricamente, porque la gente cuando tiene hambre, cuando está en situación de guerra, o de persecución, o de amenaza de muerte, se va de su país y se sube a lo primero que trinca, sea una patera o sea de la manera que sea, con lo que todo eso cuesta, porque después hay gente que cruza el desierto. Después nos damos golpe en el pecho cuando muchos de ellos pueden triunfar. Y no olvidemos también que esa gente, aparte de menores, también están los mayores, son personas, seres humanos, que escapan de su país por unas circunstancias X, porque nadie quiere salir de su país. Además, son países ricos, pero por las circunstancias históricas, en estos momentos están, históricas incluso de geopolítica, están pasándolo realmente mal. Y tenemos que buscar soluciones. Y la solución no es votar en contra. Y el PP, repito, si se hubiese abstenido, esto hubiese salido para adelante. Pero hay que buscar soluciones. Y para eso estamos por los políticos. En esa entrevista que mantuvimos con el señor Fernando Clavijo, y ya para terminar, señor Matos, sabemos que tiene usted una agenda bastante apretada y además por cuestiones de tiempo no podríamos abordar, como le decía al principio de la entrevista, todos los temas que nos gustaría, pero le invitamos a que nos visite próximamente en otra ocasión aquí en nuestros estudios. Le comentaba que el señor Fernando Clavijo, y ahora nos centramos en la recuperación social y económica de la isla de La Palma, nos decía que, además cito palabras textuales, hemos sacado a la isla de La Palma del inmovilismo, y una serie de ejemplos, pues aquí tengo apuntado, nos hablaba de la deducción del 60% del IRPF, nos hablaba también de la ficha financiera de 150 millones de euros para devolverle a los afectados el valor real de lo perdido, y nos hablaba también de esa aprobación de 3 leyes para la recuperación de la isla de La Palma, destacando, por ejemplo, la ley de vivienda específica para la isla. Yo le pregunto si realmente el Partido Socialista en la recuperación social y económica ha tenido un papel principal o meramente ha sido un actor secundario en todo este proceso. El Consejo de Ministros lo dirige el Partido Socialista, ¿no? Creo que la respuesta está dada. Creo que a lo mejor el señor Fernando Clavijo se había de leer el último informe de coyuntura socioeconómica sobre la isla de La Palma y empezar a poner las medidas. Esos 150 millones que habla el señor Clavijo tiene 100 millones en la cartera del Gobierno de Canarias desde el mes de diciembre, desde el último Consejo de Ministros que se aprobó. El 60% es verdad que ellos son parte fundamental de esa agenda canaria y eso lo que han firmado con el Partido Socialista, vuelvo a repetir, no lo ha firmado con otro partido, la firmó con el Partido Popular, el Partido Popular no preside este país, pues está claro que el Partido Socialista es un protagonista fundamental.
Y creo que a mí me los habrás escuchado más de una vez. Cuando trabajas en la Casa Masiú, no quiero saber cómo estaría la isla de La Palma, con todas las medidas que se han puesto sobre la mesa, si hubiese gobernado otro partido en España. Creo que cada partido tiene su protagonismo, CC, como apoyo al gobierno, tiene el suyo, pero que no le quepa duda que allí también somos 6 diputados canarios del PSOE, otros 6 del Partido Popular, y creo que hay una de Podemos y otro de Sumar, de Vox. Yo creo que en este caso, cuando uno levanta la mano, también está apoyando estas medidas tan fundamentales para ir a La Palma, pero lo que hace falta es que esos 100 millones que estaban en diciembre, que se llegó a la negociación con el Ministerio de Hacienda, que lo gobierna el Partido Socialista, diese la autorización para que se pueda aplicar a los afectados del volcán. Que no olvidemos que también habían otros 100 millones anteriormente. Y que no olvidemos todos los millones que han llegado del Gobierno central, como el plan de empleo, porque el plan de empleo nunca lo nombra. Y el plan de empleo es igual de importante porque en 3 años han venido, creo que son 143 millones de euros, a la isla de La Palma. Yo creo que el ponerse medalla ante una catástrofe no es nada bueno, pero decir que lo hemos conseguido y hemos sacado a La Palma del inmovilismo, creo que a lo mejor tiene que viajar más a la isla de La Palma y realmente, entre todas las administraciones, entre todas, ponernos a trabajar. Porque una de las cosas fundamentales en esta isla es la construcción de vivienda. Y no solamente para las personas afectadas, sino para personas que puedan venir en nuevos proyectos de empleo, como la futura geotermia, que estamos hablando de otros 40 y pico millones, y creo que no solamente ha sido el 60%, que el 60% llegará a un final, pues la isla tampoco podrá estar viviendo toda la vida del 60%, con lo cual todas las medidas que vienen de un gobierno, dentro de unas negociaciones, y de un gobierno que gobierna el Partido Socialista. Entonces, y que en acuerdo, en este caso con el gobierno de Canarias, como lo tenía anteriormente, también gobernado con Ángel Víctor Torres, y que fueron los que al fin y al cabo pusieron las bases de que todo esto sea una realidad. Aquí nos despedimos, señor Matos, como siempre, muchísimas gracias por habernos visitado. Ya sabe que queda usted emplazado a volvernos a visitar muy pronto y le deseamos, por supuesto, desde aquí, desde estos micrófonos donde hacer La Palma, un feliz verano. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por la invitación.